quiero darle la bienvenida al Instituto Bíblico Internacional Sunset. En la historia de la Biblia estudiaremos la historia bíblica del Antiguo Testamento. En dos partes. Trataremos la historia de la familia hebrea y la historia de la nación judía. Y esto a su vez será seguido por historia de la Biblia, parte 3, que es la historia de Cristo, los Evangelios y la Iglesia, el libro de los Hechos. Le invitamos a prepararse y a acomodarse para iniciar un largo estudio de la historia del Antiguo Testamento. Muchas veces, algunos quieren saber por qué deberíamos estudiar el Antiguo Testamento. A veces parece que hay una reticencia a estudiarlo porque la ley ha dejado de estar vigente. Pero el Antiguo Testamento es mucho más que la ley. Es la historia de cómo Dios trata con su creación, la creación misma, y luego la soberana providencia de Dios en su trato común en su obra con el hombre y la creación llamada tierra. En la lección de hoy, queremos ver primeramente, durante la mayor parte del tiempo, las 7 razones que tenemos para estudiar la historia del Antiguo Testamento, para que sepamos desde el principio que nuestro estudio tiene un propósito, un objetivo, y que tenemos metas que intentamos alcanzar. Y también presentaremos brevemente un bosquejo de 3 partes de toda la historia de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y día tras día, lección tras lección, trabajaremos sobre la línea del tiempo del Antiguo Testamento y sobre la providencia del propósito de Dios. Pero ¿por qué deberíamos estudiar el Antiguo Testamento? Y en particular, ¿por qué deberíamos estudiar la historia del Antiguo Testamento? Quiero darle lo que creo que son 7 razones buenas que hacen del estudio de la historia del Antiguo Testamento algo esencial, absolutamente. Si no tiene usted un bosquejo de este estudio, necesita obtener uno. Y si el asesor del programa donde usted está no tiene uno disponible, por favor escríbanos a la dirección que aparecerá al final de esta cinta y asegúrese de obtener uno, porque nos estaremos refiriendo a dicho bosquejo y necesitará usted tomar los puntos del mismo, que no tendremos tiempo de cubrir en la grabación, y estudiarlos por sí mismo, y los que cubramos, estudiarlos más profundamente, para que Dios pueda hacer la obra en su vida y le convierta en un siervo de Dios más efectivo y fructífero que usted puede ser. Pero ahora, las 7 razones por las que estudiaremos la historia del Antiguo Testamento. Número 1, para obtener sabiduría y equiparnos para toda buena obra. La lección de hoy requerirá mucha lectura de su Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Así que vaya a 2 Timoteo capítulo 3, y empecemos a leer en el versículo 10, y fijémonos en una razón definitiva de por qué debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento. Aquí Pablo le encarga a Timoteo, su hijo en la fe, diciéndole, pero tú has seguido mí. Estamos en el versículo 10, 2 Timoteo 3, versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Me detuve en el versículo 13. Quiero que vea que Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido. Así que había seguido la enseñanza de Pablo, su forma de vida, su propósito, la fe que tenía, la paciencia. Así que Timoteo sabía. También sabía que saber de Cristo y querer vivir para Cristo daba como resultado persecución. Había una alternativa, y esta era ser malvado e ir de mal en peor. Ahora, en el versículo 14, enfatiza el conocimiento que Timoteo tenía del Antiguo Testamento, el cual era suficiente para hacerlo sabio para la salvación en Cristo Jesús. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando Pablo escribe esto, la mayor parte del Nuevo Testamento no había sido compilado, la mayor parte había sido escrita. En parte, lo había sido. Las Sagradas Escrituras que Timoteo conocía desde la infancia, desde que era bebé, era lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, note usted, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Ese es el versículo 15. Detengámonos ahí un momento y pensemos en lo que he dicho. Dice que si conocía el Antiguo Testamento, y lo conocía nosotros también, las escrituras del Antiguo Testamento, esas escrituras del Antiguo Testamento pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, o para la salvación en Él, a través de la fe en Cristo Jesús. Es todo el Antiguo Testamento junto. Las escrituras del Antiguo Testamento nos pueden hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es el Evangelio y todo el Nuevo Testamento lo que nos da fe en Jesús. Si es que el conocimiento del Antiguo Testamento está con nosotros, aunado con el Nuevo Testamento, puede hacer a Timoteo, y por lo tanto a nosotros, a usted y a mí, sabios para la salvación. Ahora fíjese, ¿por qué en el versículo 16? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, regresando a 1 Timoteo capítulo 5, cuando habla de lo que los ancianos son dignos de doble honor, y eso mismo dice, hablando de que debemos apoyar a los ancianos que trabajan en la palabra y la enseñanza, porque la Escritura dice, esta Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla la semilla. Eso está en Deuteronomio. Y el obrero es digno de su salario. Eso está en Lucas 18. Espero que vaya y lea ese pasaje en 1 Timoteo 5. Y vea que Pablo menciona a Deuteronomio y también a Lucas como la Escritura que había empezado a circular en el tiempo en que Pablo escribió a Timoteo. Así que la Escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y la idea de que Dios inspiró no es que Dios haya aspirado sobre él mismo, o que Dios haya respirado sobre él, sino que salió de Dios. La Escritura es respiración de Dios. Es su expiración. Y son todas las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, combinadas, las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Y enteramente preparados para toda buena obra. No estaremos equipados para toda buena obra, la que Dios quiere que hagamos, si todo lo que sabemos es el Nuevo Testamento. Debemos también conocer el Antiguo. Es por eso que estudiaremos la historia del Antiguo Testamento. Una segunda razón la hallará usted en Hechos capítulo 3, entre muchos otros pasajes, pero he escogido Hechos 3 para nuestro estudio de hoy. Hallaremos, número 2, que la Escritura del Antiguo Testamento no solo nos hace sabios para la salvación, sino que es el antecedente para el estudio y el entendimiento del Nuevo Testamento. Discúlpeme, esta es una Biblia nueva y es difícil de voltear las hojas. En Hechos capítulo 3, empezando en el versículo 20, dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, como de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Ahora, el versículo 24 es lo que queremos leer. Lea conmigo el versículo 24, con cuidado. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Todos los profetas del Antiguo Testamento, empezando con Samuel y pasando por todos los hombres que oyeron a Dios, que hablaron por Dios y escribieron por Dios, todos ellos hablaron de estos días. Usted no puede entender el Nuevo Testamento al no entender el Antiguo, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento, es la explicación de todo lo que quedó incompleto en el Antiguo Testamento, y es la respuesta a todas las preguntas del Antiguo. En el Nuevo Testamento se comprende, el Antiguo Testamento explica al Nuevo. Esta es la segunda razón. La tercera razón, y este es un pensamiento maravilloso, es que apunta hacia Cristo. La Escritura del Antiguo Testamento es un dedo que apunta para decir que hay alguien al final de la línea. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús se halla discutiendo con los saduceos y con otros judíos acerca de su propio derecho de decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Mesías.
el que han estado esperando. Y en el capítulo 5 de Juan, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, o, como comentario, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. O como otra versión dice, las Escrituras testifican de mí. ¿De cuáles Escrituras habla? Las únicas que existían en Juan, capítulo 5, es las que habló Juan. Las Escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de mí. Hablan de Él en profecía. Hablan de Él mediante tipos. Hablan de Él en su necesidad. Hablan de Él en cantares, en proverbios, en la profecía. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús. En Hechos capítulo 8, especialmente el versículo 35, pero en Hechos capítulo 8, un eunuco de Etiopía había ido a Jerusalén a adorar lo mejor que pudo. Y ahora regresa leyendo en un rollo al profeta Isaías. Y mientras lee, se pregunta de quién habla este profeta. Y viene Felipe y se une al carruaje, sube, y empezando desde esa escritura, le predica a Jesús. No importaría cuál escritura era la que iba leyendo el eunuco. Cualquier escritura del Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Y cualquiera que fuera la escritura que hubiesen leído, se preguntaría de quién hablaba, porque aún no se cumplía. Pero Felipe empieza desde esa escritura y le predica a Jesús. Así que necesitamos estudiar el Antiguo Testamento para aprender de los profetas, de las predicciones, todas las profecías acerca de Cristo. La cuarta razón realmente no es bíblica, pero es una razón muy importante para estudiar el Antiguo Testamento. Es la única historia, la del Antiguo Testamento, confiable de este periodo de tiempo. Will S. Durant, un historiador y filósofo, y su esposa Ariel, escribieron una serie de libros intitulada La filosofía de la civilización. Y en el primer volumen que Durant escribe, titulado Nuestra herencia oriental, al empezar a escribir el libro, habla de un imperio temprano llamado Sumer, y dice que la única historia exacta de ese tiempo se halla en las escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y en el tiempo en que este hombre escribió, no era siquiera un verdadero creyente. Era un investigador, pero aún no creía en Dios. Pero dice que esta escritura es la única historia confiable que tenemos de este lapso de tiempo. Esto es interesante. Bueno, es más que interesante. Demuestra que Dios registró la historia mientras nadie lo hacía. Habla de una nación hitita, cuando nadie habló de ella. Él habló de cosas que, cuando hemos encontrado pruebas arqueológicas, cada afirmación del Antiguo Testamento queda comprobada, no solo como correcta, sino que está en el orden cronológico y en el correcto orden histórico. La Biblia es la única historia confiable de los tiempos antiguos. Número 5. Regresamos a una razón bíblica. Necesitamos estudiar el Antiguo Testamento para tomar ejemplo de cómo vivir y cómo no vivir. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 5. Veamos a Santiago mientras habla de este mismo asunto. Mientras habla de que debemos tener a los profetas como ejemplo. Santiago, capítulo 5, empezando con el versículo 10, dice... Santiago 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿No es interesante? Que dice que si tenemos el ejemplo de cómo soportar la prueba, cómo soportar la persecución y sufrir el ridículo, necesitamos tomar el ejemplo de los profetas. Él simplemente cree que han oído del ejemplo de la paciencia de Job. ¿Sabe usted? Yo he oído de la paciencia de Job toda mi vida, pero siempre creí que fue un hombre que siempre vivió sin quejarse, que soportó estoicamente todo lo que le sobrevino, que tenía la capacidad de soportar sin tratar de justificarse y sin ninguna acusación en contra de Dios. Pero un día leí el libro de Job y me sorprendí.
Es decir, he aquí una persona que se quejaba de las circunstancias de la vida. Era un leproso, sentado en un montón de ceniza, y no merecía estar ahí. Y tenía razón, no merecía estar ahí. Probablemente merecía algo peor, pero no merecía estar ahí. Y se quejaba delante de Dios. ¿Por qué haces esto, Dios? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. Me has llenado de saetas, me quejo delante de ti. Me gustaría que vinieras y debatiéramos sobre este asunto. Y yo presentaría mi caso. Y de repente pensé, ¿es esto paciencia? Pero enseguida vi el resto de la historia. Como Santiago dice aquí, han visto el final de la historia, han visto el resultado. Y el resultado final es que Job le deja todo a Dios. Y dice, Señor, no entiendo esto. Es decir, aquí estoy en este montón de ceniza y no creo merecerlo, pero tengo fe en ti. Solo seguiré sentado aquí esperando tu respuesta. Y tan pronto como Job responde así, tan pronto como Job se arrepiente de su pecado de cuestionar a Dios, Dios ve su casa. Job ora por sus amigos, quienes también lo ridiculizaron y lo regañaron. Y Dios lo hizo doblemente rico. Al final tuvo el doble de lo que tenía al principio. Usted ha oído de la paciencia de Job. Así que cuando vengan las pruebas y usted se queje y tenga ganas de quejarse, exponga su queja a Dios. Quéjese con Dios. No se queje de Dios. Persevere. Conserve su fe en Dios. Vea cómo el Antiguo Testamento es realmente un principio para nuestra vida. Habla de cómo tratar con las circunstancias de la vida. Luego, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo entra en una discusión muy prolongada de cómo es que el Antiguo Testamento es nuestro ejemplo. Empiece a leer conmigo en el versículo 1. Leeremos hasta el versículo 10, más o menos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Es un ejemplo negativo. Santiago da ejemplos positivos. Pablo nos está poniendo al judío como ejemplo negativo. No debiéramos hacer lo que ellos hicieron. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Número 2, que no cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos y cayeron 23,000. Número 3, ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Número 4, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, no seáis idólatras, no seáis inmorales en lo sexual, no tienten o prueben al Señor, no murmuréis, no murmuren de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Aprendan de ellos a no hacer estas cosas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La historia no se escribe para las personas que la vivieron. Fue escrita para los que vienen. Necesitamos estudiar la historia del Antiguo Testamento. Santiago dice que debemos aprender a perseverar y ser pacientes como los profetas y Job lo fueron. Y Pablo dice que no pequemos como ellos pecaron. Necesitamos estudiar la historia del Antiguo Testamento para tener ejemplos, tanto buenos como malos. Número 6. Vaya a Romanos capítulo 15, versículo 4, donde Pablo hará una afirmación llena de significado de las enseñanzas que obtenemos del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Note usted, las cosas. Otra versión dice todas las cosas, y otra versión dice todo. Cada una de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento, una vez más, el Antiguo Testamento no fue escrito para que la gente del Antiguo Testamento lo leyera, sino que fue escrito para nosotros. Es lo que Pablo dijo. Toda cosa escrita fue escrita para nosotros.
¿Qué significa esto? ¿Qué hace por nosotros? Se supone que dará paciencia y consuelo y esperanza. ¿Cómo lo hará? Bueno, eso es lo que estudiaremos durante 48 lecciones. Estudiaremos cómo es que el Antiguo Testamento hace esto. Lo hace presentándonos las bendiciones de Dios sobre Abraham, Isaac y Jacob. Lo hace permitiéndonos ver durante largo tiempo a las naciones de Israel y Judá. Y al ver lo que hicieron, que cada vez que hicieron lo bueno y lo recto, Dios los bendijo. Y cada vez que hicieron lo malo, Dios los maldijo. Para que podamos tener esperanza de que el Dios, que es nuestro Dios, nos disciplina con sus juicios. Y lo hará solo por amor, solo para llamarnos al arrepentimiento. Veremos a David como ejemplo de lo que Dios hará por un pecador arrepentido. Una y otra vez veremos personas en cuya vida Dios ha trabajado, que nos permitirán soportar cuando todo está perdido. Cuando parece que Dios no nos ama y que no está con nosotros. El Antiguo Testamento nos hablará de personas en donde Dios está trabajando. Y si nosotros fuéramos llevados lejos, separados de nuestra familia, a una tierra extraña, tenemos el ejemplo de Daniel, Esther y otros que estando en cautividad fueron usados de manera grandiosa y cumplieron la obra y el propósito de Dios. En el sistema sacrificatorio aprenderemos cómo es que esas cosas señalaban a la muerte de Cristo. Vemos en las profecías, aun cuando predicen la destrucción de Israel y de Judá, que en todo aquello había una promesa de que Dios aún estaba allí, de que Dios aún obraba en su favor. El Mesías vendrá, no importa cuán negra sea la noche, el gozo viene con la mañana. Para decir esto es que fue escrito el Antiguo Testamento. Cada cosa del Antiguo Testamento, dice Pablo, fue escrita para darnos ejemplo, para enseñarnos, para consolarnos, para darnos paciencia. Para nuestra última razón, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, y veamos que el Antiguo Testamento es una luz que alumbra en lugar oscuro. Yo necesito luz cuando estoy en oscuridad. En 2 de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 16. 2 de Pedro 1, 16. Lea conmigo. Porque no hemos dado a conocer el poder de Dios con mitos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada voz desde la magnífica gloria, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Quiero que vea que Pedro dijo que él y los otros apóstoles eran testigos oculares. Ellos lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. Fíjese en el versículo 19. Ese es un buen testigo, ¿no es cierto? Un testigo ocular. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué significa la frase más segura? Pues que la palabra profética del Antiguo Testamento es lo más seguro que si hubiéramos visto, que si hubiéramos oído, porque está cumplida, a la cual hacéis bien de estar atento. Tenemos un testigo más seguro, es la palabra profética. Y dice, hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una de las partes más interesantes de toda la Escritura para mí, porque tener un testigo ocular que vio a Jesús cuando sanó a los enfermos, tener un testigo que oyó cuando Él predicaba el gran sermón del monte, debe haber sido una experiencia muy maravillosa, la más maravillosa que alguien pudiera haber tenido. Y habría rebasado toda expectativa. Pero yo tengo un testigo más seguro, tengo un testimonio más seguro de Jesús, que si lo hubiera visto o lo hubiera oído. Y esta es la palabra cumplida de Dios. Esa es la razón principal por la que estudio el Antiguo Testamento, para tener un mejor testimonio de Cristo. El testigo más seguro de Jesús, y que es una luz en día oscuro. ¿Ha estado usted en un lugar realmente oscuro, como en alguna caverna o en alguna cueva, o en algún bosque, donde
los árboles impiden incluso el paso de la luz de la luna, de las estrellas. Usted solamente tiene una pequeña lucecita, pero parece tan grande. Yo me hallé en una situación así una vez y se me acabaron las baterías. Me tropecé y me caí porque no tenía luz. El día de hoy la gente se tropieza y se cae porque no tiene la luz de Dios. Por eso vamos a estudiar el Antiguo Testamento y su historia. Ahora bien, la historia se divide a sí misma en dos partes. En esta última parte de nuestra lección lo veremos. Bíblicamente la historia se divide en varias categorías. En primer lugar, hay un prólogo, y está en Génesis 1 hasta Génesis 11:9. Se revela el hecho de que hay un propósito redentor divino. Luego el primer acto es el Antiguo Testamento, de Génesis 11:10 a Malaquías 4:6. Y este nos dice del desarrollo de la redención divina al llamar a Abraham, o de Abraham, una nación, una familia espiritual. Hace de esta familia una nación divina, y esa nación es un divino remanente. Luego está Hechos 2, en esta obra, el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Judas. Y ese es el desarrollo de la redención divina en Cristo. Y hay una introducción en los Evangelios al ver a Cristo y el progreso del programa divino. Finalmente, Apocalipsis nos habla de la consumación de la redención divina. Y hay una visión de la gracia, Cristo el Señor de la Iglesia. Una visión del gobierno, Cristo Señor de la tierra. Y una visión de la gloria, Cristo Señor de la eternidad. La historia es su historia. Es la historia de Cristo. Quédese con nosotros y veremos a Jesús en cada una de estas lecciones. Es la historia de la creación, pero es algo más que eso. Es también la historia de la caída. Veamos primero el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3, la creación del cosmos. Sé que es una lectura un tanto larga, pero es necesario leer esto, ya que este es el principio de todas las cosas. Y el lugar para empezar cualquier discusión es siempre el principio. Vea usted, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, realmente esta es una redundancia, ya que se dirá una y otra vez, ya que la creación se debe a la palabra hablada de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora diríamos, y hubo día y noche, mañana y tarde. Pero el día hebreo empezaba a las 6 de la tarde y terminaba al día siguiente a las 6 de la tarde. Así que este es un día hebreo. Este no es el día de Dios, que puede ser de 1000 años. Este es el día hebreo, de 24 horas. Era la tarde, de 12 horas. Era la mañana, de 12 horas. El primer día. Estos son días de 24 horas. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban bajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Ve usted? La fruta fue creada antes. Y así fue. Y fue que produjo pues la tierra hierbas verdes, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él,
según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y sirvan estos de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. El lumbrera mayor para que señorease en el día, y el lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Note que ya hay luz, y ahora hace que éstas la tengan. Y la puso Dios en la expansión de los cielos, para lumbreras sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de los cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Note usted que fueron hechos según su especie. No evolucionaron según a su especie. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Es decir, al varón y a la hembra. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el registro del cielo y de la tierra cuando fueron hechos. Sé que fue una lectura larga, pero no fue completa. Es decir, todo lo que hoy existe sobre la tierra existió en ella el primer día. ¿Ha pensado usted en lo que esta parte de la Escritura refuta? Refuta todo intento del hombre por explicar cómo llegaron las cosas aquí. Nos dice que la materia no es eterna. Así que refuta la idea de la eternidad de la materia. Lo que ahora existe no siempre ha estado aquí. Dios es el único que siempre ha estado presente. En el principio creó Dios. Hubo un principio. Pero antes de que hubiese un principio, hubo un Dios. También refuta la idea del politeísmo, porque dice que Dios creó, no los dioses. Refuta la idea del agnosticismo, es decir, que no hay un plan, que este es simplemente un globo que gira sin sentido con personas que están en él. Ya que esta fue una creación planeada, no fue sin causa. Refuta el fatalismo, el cual nos dice que las cosas pasan porque pasan. Es solo nuestro destino. No es verdad.
Porque he aquí la voluntad de Dios, y el propósito de Dios, y el progreso de Dios expresado en la creación. Refuta el panteísmo, que dice que todas las cosas son Dios y que Dios es todas las cosas, porque Dios existía antes de que cualquier cosa existiese. Y a propósito, refuta la evolución, porque Dios dice que todas las cosas existen en 6 días, porque Dios así las hizo. Son creadas. Hay una teoría llamada la gran explosión, y no me opongo a dicha teoría, si dejamos que Dios sea el que la provocó. Y si duró 6 días, porque Dios creó en 6 días. Quiero que note usted incluso el orden. Él creó el cielo. Permítame empezar de nuevo. Creó los cielos y la tierra, y también la tierra. Y luego creó las cosas que viven en el cielo y en la tierra. En cada uno de los primeros 3 días creó las cosas que serían ocupadas por las cosas que crearía los 3 días siguientes. Sería bueno que usted considerara estas cosas en su estudio personal. Y se encuentra también en el bosquejo. Necesitamos apresurarnos a considerar otra idea. Y esta es la de la aparición del hombre. Leímos un poco acerca de la venida del hombre, pero si reinicia la lectura en el capítulo 2, versículo 4, y lee hasta el versículo 25, hallará que esa creación del hombre ocurrió durante el 6º día, y se le da una lectura más amplia, una discusión más amplia. Leamos esto. Sé que es una lectura larga, pero en los días venideros saldrá mucho estudio de esto que es el fundamento. Este es el principio, y debemos principiar bien si hemos de hacer un buen viaje de estudio. Capítulo 2, versículo 4, hasta el final del capítulo 2. Nos detendremos a discutir mientras avanzamos. Versículos 1 al 7 es la creación del hombre. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo he intentado imaginarme esto, Dios extendiendo su mano, y formando y soplando, y allí estaba delante de Dios desnudo, y en toda su inocencia, alto y en toda su gloria. La imagen de Dios estaba de pie. El que había de dominar y someter todo lo que Dios había creado, el amigo íntimo de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El nombre del segundo es Gihón, que es el que rodea toda la tierra de Cus, es Etiopía. Y el nombre del tercero es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el 4º río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Esto es lo que proveyó para el hombre. Él da al hombre el trabajo que ha de hacer. También le da la prueba, porque con el trabajo también viene la responsabilidad de hacer ese trabajo. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Esta es la prueba que se le permitió tener, y se le prohibió solamente lo mínimo. Y Jehová dijo, versículo 18, he aquí el progreso del hombre, progresará hasta llegar a ser un ser reproductivo. Y dijo Dios, no es bueno. Esta es la primera vez que Dios miró a su creación y dijo que no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Él no dijo que el hombre no era bueno, sino que dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. Le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda bestia de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿No era un hombre inteligente? Y puso a Adán nombre a toda bestia, y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea.
¿Por qué hizo Dios esto? No hay nada en la creación inferior que satisfaga las necesidades de su corazón. Son buenas criaturas, son criaturas bellas, son buenas criaturas, pero deben ser dominadas por el hombre. No deben ser compañeras del hombre. El hombre no debe tomar ninguna de ellas para su ayuda, como su siervo. Como su siervo sí, como sus esclavos sí, como colaboradores sí, pero no como ayuda idónea para él. Así que ahora el hombre sabe que ninguna cosa de la creación de Dios responde al deseo sin respuesta de su corazón. Así que Dios debe proveer para esa necesidad, y lo hace, empezando en el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. ¿Por qué hizo esto? El hombre sí sabía por qué. Dijo entonces Adán, versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta es la única vez que algo nació de la matriz, entre comillas, de la matriz del hombre. La mujer proviene de la matriz del hombre. Salió del interior del hombre. No la tomó de su cabeza para que ella lo gobernara. No la tomó de sus pies. Usted sabe, para que la pisoteara y la esclavizara, siendo su amo. Sino que la tomó de un costado, donde siempre caminará con él, y será una colaboradora, una ayuda idónea, una ayuda que sea adecuada para él. Dios dice, por esta razón, por cuanto es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Me gusta la versión moderna que dice, quedará unido. Él dejará a su padre y a su madre, y quedará unido a su mujer, y serán una sola carne. Esa es una unión en su corazón y en su alma. En esto hay un misterio que yo nunca podré entender, como Pablo dice en Efesios, pero hay en ello un gozo que sí puedo entender. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Son inocentes. Y la inocencia no se avergüenza. ¿Ha visto usted alguna vez a algún niño o niña pequeñitos salir del baño y pasar corriendo sin ninguna ropa? Pueden correr afuera. Y el Señor Jesucristo, si Él estuviese allí, correrían y se sentarían en su regazo y le besarían. No tienen ninguna vergüenza en absoluto porque son totalmente inocentes. Yo quisiera ser así. Quisiera no saber del pecado, como ahora lo sé. Y Dios no quería que Adán y Eva lo supiesen. Había allí un árbol que se llamaba de la ciencia del bien y del mal. Hasta que coman de este árbol, serán inocentes. Sí sabrán que es malo no cuidar el jardín. Y sabrían que no es bueno comer de ese árbol, pero no lo harán. Porque vivirán en inocencia delante de Dios. En lo que hemos leído, el hombre tiene dominio cuádruple. Tiene dominio sobre el universo, o realmente una asignatura cuádruple. Tiene dominio sobre el universo, multiplicación de la especie, subyugación de la creación y el cultivo de la tierra. Debe cuidarla para Dios. En el capítulo 3 leeremos de esto, y es una escritura muy conocida, muy bien conocida por todos. En el capítulo 3, Satanás viene al jardín en forma de una serpiente. Se acerca a la mujer. ¿Por qué se acerca a ella? Yo creo saberlo. Porque su emocionalismo será más susceptible a su tentación, y ella tiene la llave para llegar al hombre, a Adán. Y le dice a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Ella le dice, no, estás equivocado, podemos comer de cualquier árbol que queramos. El único árbol del que no podemos comer es de este. ¿Por qué Dios no quiere que coman de ese árbol? Yo lo sé, dijo Satanás. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, van a ser como Él, y está celoso de lo que Él sabe.
y Él no quiere que ustedes coman de ese árbol porque no quiere que sepan más que Él. No era así, pero ella lo cree. Mira entonces el árbol. Eso no significa que no lo había visto antes, pero esta vez lo ve de cerca, lo observa, le pone atención, contempla el árbol. Mira que es una buena comida, que es una delicia para los ojos, que es bonito y que es deseable para hacerse sabia. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Toma del árbol y come. Le dio al hombre que estaba con ella. Adán estuvo allí todo ese tiempo. Le dio al hombre que estaba con ella. Él toma del fruto y come. Ahora los ojos de ambos están abiertos y pueden ver que están desnudos. Han estado desnudos todo el tiempo, pero fueron inocentes hasta ahora. Ahora saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Ven lo malo, ven la desnudez. Ven lo malo o la desnudez. Así que toman las hojas y tratan de cubrirse. No pueden hacerlo adecuadamente. El hombre pecador no puede hacer nada adecuadamente. Dios viene, como era su costumbre, al jardín en el aire del día y les dice: Adán, ¿dónde estás? Él no estaba pidiendo información. Los ojos de Jehová, el libro de Proverbios, los ojos de Jehová están en todas partes, mirando lo bueno y lo malo. Sabía dónde estaba Adán. Lo que quería era que Adán supiera dónde estaba. Si Adán hubiera sido honesto, hubiera dicho: he pecado. Porque es allí donde realmente está. Finalmente Dios pone a los tres delante de él. Y empieza con Adán. Y le dice: ¿qué has hecho? Y Adán le dice: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí de él. Yo solía pensar que él estaba culpando a la mujer. En realidad creo que culpa a Dios. La mujer que tú me diste para que estuviese conmigo me dio del árbol y yo comí. Él se vuelve a la mujer y le dice: la serpiente que tú hiciste, más sutil que todas las bestias de la tierra, me tentó. Creo que ella también culpa a Dios. Él ni siquiera le da a Satanás una oportunidad de contestar, sino que le dice en Génesis 3:15: y enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, los malos, y la simiente suya, los buenos, pero principalmente un buen hombre. Él, género masculino, número singular, él te herirá en la cabeza, y tú herirás su calcañar. En nuestra siguiente lección, veremos que no solo dice la historia de todo el Antiguo Testamento, veremos que esa simiente es Cristo. Así que le dice a Satanás que de ahora en adelante será maldito y peleará con la gente buena. Le dice a la mujer: multiplicaré tus dolores de tu preñez para recordarte tu caída en el jardín. Y el hombre le dice: donde solía no haber cardos, ni nada que se opusiera al crecimiento de las cosas buenas, de ahora en adelante tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Haré que cardos y espinos broten, y tu labor sea dolorosa, y exprimirás de una tierra muy difícil un mantenimiento escaso, y con el sudor de tu frente comerás tu pan. Y luego les hizo Dios unos vestidos de pieles de animales para cubrir su desnudez, y los echó del jardín, y puso un querubín a la puerta con una espada ardiente para evitar que regresaran al jardín y comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Eso fue un juicio, pero es algo más que un juicio. Es también misericordia. Ahora bien, en su bosquejo hay una discusión muy buena de lo que acabo de decir, la historia del capítulo 3. Creo que hay una buena lección cuando vemos los ardides, los trucos del diablo. Metió la duda en la mente de la mujer diciéndole: Dios no quiere que ella sepa lo que Dios sabe. Ignoró el pacto, o quería que ella ignorara el pacto que ella y Adán hicieron con Dios. Él negó que hubiera alguna conexión entre el pecado y el castigo, porque le dice: el día que de él comiera, no moriría. Desafió la veracidad de Dios, le dice: Dios sabe mejor. Acusó a Dios de celos, diciendo que Dios no quería que el hombre obtuviera el conocimiento que solo Dios tenía, y apeló al orgullo y ambición de la mujer para ser conocedora como Dios lo es. Y Satanás aún usa esas formas truculentas con la gente al tratar de que pequen, de hacerlos creer que Dios no está interesado en satisfacer sus deseos y necesidades humanas materiales.
Y ellos necesitan estas cosas que les son bellas y atractivas, y que necesitan tener la inteligencia para gobernar a otros y gobernar al mundo, que solo Dios puede hacerlo. La caída de la mujer se debió solamente a que ella se dejó enredar en una conversación inesperada y nunca hablaba con Dios. Siempre que usted sea tentado, hable con Dios. Escuche su palabra y hable con Él en oración, y no caerá de ninguna manera. Pero cuando la mujer cayó, cuando Eva cayó, hubo en ello una consecuencia doble. Tuvo dolor al tener sus hijos, y ella buscaría de ahí en adelante tener control de la situación y el control del hombre. Pero cuando el hombre cayó, hubo un resultado cuádruple. Número 1, fue la pérdida de la inocencia. Supieron que estaban desnudos. Número 2, hubo vergüenza. Intentaron cubrir el resultado de su pecado. Luego hubo temor cuando se escondieron de Dios, cuando antes caminaban y hablaban con Él. Y finalmente hubo muerte, separación del árbol de la vida y muerte espiritual. Ahora vemos al Señor manifestado 2 veces en lo que estudiamos en el capítulo 3, o leímos en el capítulo 3. Se manifiesta en juicio cuando viene y busca a la pareja culpable. Se manifiesta en juicio cuando habla a la pareja y le hace reconocer el pecado en que han participado. Y se manifiesta en juicio cuando sentenció a todos los involucrados. Sentenció a la serpiente a ser aplastada, a la mujer a sufrir y al hombre a sudar, a trabajar toda su vida con esfuerzo. Pero también se manifiesta en gracia. Redención es realmente la palabra clave del capítulo 3, y el resto de la Biblia dirá la historia del capítulo 3. La promesa de la redención se ve en que hay 2 linajes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y la victoria es prometida a la simiente de la mujer. Y aprendemos de la redención aquí porque Adán nombra a Eva, a su mujer, Eva, que significa madre de todos los vivientes, y él sabe que de ella vendrá aquel que ganará la batalla. Y luego la redención queda tipificada cuando Dios tiene que matar animales para hacerles vestidos de pieles, para predecir y tipificar el hecho de que un día el Cordero de Dios, morirá para que el pecado del hombre quede cubierto. Y la redención es aquí algo que a veces es difícil de ver. La redención es posible por el ciclo de la vida, la muerte y la vida. Si Adán no hubiera muerto, no habría Cristo. Si todos los demás hombres no hubieran muerto, vivido para siempre, no hubieran tenido hijos, no habría Cristo. El ciclo de la vida y de la muerte hace posible la redención. Pero aquí se promete algo que quiero que discutamos la siguiente lección. Y es que la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente es verdad. Yo soy la simiente de la mujer, usted es la simiente de la mujer. Estamos interesados en saber cómo, dónde y por qué ganamos en la batalla por nuestras almas. A duras penas puedo esperar para ver la simiente de la serpiente herida por la simiente de la mujer.